Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta noche. Amén, porque Él nos permite una vez más estar compartiendo la palabra del Señor. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión ya. Gracias a todos los amigos, los hermanos en Cristo. Amén. Sean todos bienvenidos al programa Santidad a Jehová. El Señor nos ha permitido, amén, en esta noche una vez más poder compartir con todos ustedes. Amén. Por la gracia y la misericordia del Señor, sabemos que Él está con nosotros y que es por su fidelidad, amén, que nos permite poder compartir con cada uno de ustedes, gozarnos en su presencia, alabar su nombre, amén, y poder aprender de su palabra. Amén. Saludamos a toda la iglesia en general, amén, nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos que nos estén acompañando, amén, reciban un saludo de mi parte, la hermana Yari, y de mi esposo, de mis hijos, amén, quienes están aquí en la casa, ¿verdad?, apoyándome, gracias a Dios, amén. Y saludamos también a los pastores de la iglesia Manantial de Vida, amén, donde es donde nosotros nos congregamos, amén, los pastores Leo y Alicia Herrera, amén, que Dios bendiga a los siervos de Dios, y a todos los hermanos de la iglesia Manantial de Vida, y a todos los hermanos en Cristo que puedan estarnos escuchando, que pertenecen a diferentes iglesias, amén, que también escuchan la palabra del Señor, que también adoran el precioso nombre de nuestro Señor, amén. Reciban un saludo cordial de nuestra familia. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor, amén, que Él nos asista con su presencia, que Él tome el control de lo que vamos a hacer, que Él sea el que hable a nuestros corazones, que todo sea de su agrado, amén, que todo esto Él lo tome como una ofrenda, amén, y que Él sea hablando a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que ya se están conectando, mi Dios. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que se gozan en tu presencia, mi Señor, que se deleitan en tu palabra, Padre. Gracias por cada uno de aquellos, Señor, que buscan tu rostro, mi Señor. Gracias por estos momentos, Señor, que tú nos das, Padre mío, por permitirnos en este momento, Padre, transmitir y compartir tu palabra, Señor, y alabar tu nombre, mi Señor. Sabemos que es por tu misericordia, Padre, no porque nosotros seamos dignos de algo, sino por tu fidelidad, mi Señor. Limpia nuestros corazones, perdona todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, de todo lo que hemos ofendido tu precioso nombre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día, mi Señor. Toma en tus manos, Señor, este programa, Padre, desde el principio hasta el final. Toma el control, Señor, de todo, Padre. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe todo, Señor, lo que hemos de hacer en esta hora, Señor, que todo sea para la gloria y la honra de tu precioso nombre, Señor. Glorifícate, Señor, en este lugar. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón, mi Señor. Tu nombre es exaltado porque solo tú eres digno, mi Señor. Toma el control, Espíritu Santo, asístenos. Tu hermosa presencia, derrama de tu lluvia, derrama de tu gloria, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Quebranta, fortalece, liberta, Señor. Levanta al caído, Señor. Rompe cadenas, Señor. Quita la venda de los ojos. Habla a nuestros corazones a través de tu poderosa palabra, Señor. Que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, mi Señor. Que podamos abrir nuestro corazón a ella, mi Señor, y ponerlo por obra. Padre, bendice a todos mis hermanos y nuestros amigos, Señor, que nos han de estar acompañando en esta transmisión, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Saludamos a aquellos que ya se vienen añadiendo, amén, en este momento. Gloria al Señor. Sabemos que algunos están trabajando, ¿verdad? Algunos están en otras ocupaciones, amén, pero gracias a Dios que este video se puede ver más tarde. Así que le invitamos a que comparta la palabra del Señor, compártala con su vecino, con sus amigos, con sus familiares, amén. Los videos se están también poniendo en el canal de YouTube, se llama Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, amén. Para la gloria del Señor, nosotros no queremos más que las personas escuchen la palabra del Señor.
que como dice ese texto en el Evangelio de San Juan, amén, que lo conozcan a Él, que usted y yo podamos conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Así que le invitamos a que visite el canal y que comparta la palabra del Señor con todos aquellos que usted sabe que también necesitan la palabra de Dios, amén. Vamos a cantar una alabanza. Esta alabanza a mí me gusta mucho porque dice la palabra del Señor, amén. En un momento vamos a leer este versículo también, que la presencia de Dios no se puede contener en un solo lugar. Sabemos que Dios está con nosotros, que Dios está en este lugar, que Dios está en su hogar, que Dios está donde usted está en este momento. Pero su presencia maravillosa, su presencia tan grande, tan infinita, en un solo lugar no se puede contener. Es tan grande nuestro Dios, su presencia es tan grande, tan poderosa, tan majestuosa, que dice este canto que ni los cielos pueden contener su gloria. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que los cielos de los cielos no pueden contener su presencia porque es tan grande, porque es tan maravillosa. Amén. Así que le invito a que cante conmigo esta alabanza. Yo sé que usted la ha escuchado y alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Le damos la gloria al Señor. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres alto, más que las nubes, que aún los cielos no pueden contenerte, ni el espacio sostenerte. Señor, eres grande,
es grande, el Señor es bueno, amén, y su presencia, amén, con cada uno de nosotros está, amén, y es así, su presencia dice que es más alto que los cielos, es más grande que las nubes, dice el libro de los Salmos, su fidelidad es grande, su misericordia para con nosotros, que el cielo no puede contener su grandeza, amén. Gloria al Señor, y es de lo que nos habla un poco la palabra del Señor, amén, en esta hora. Le voy a pedir que me acompañe a la cita de esta noche en el Evangelio de Lucas, si usted tiene la oportunidad, amén, de abrir su Biblia. Acompáñame a esta lectura. Vamos a leer solamente 2 versículos del Evangelio de Lucas, amén. En el capítulo 21, los versículos 5 y 6, amén, los vamos a leer para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Lucas 21, 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Amén. Que el Señor sea hablando a nuestra vida. Dice la palabra del Señor, hermanos, en una ocasión en la que el Señor estaba, ¿verdad?, cerca del templo, antes de que Él dijera estas palabras que leímos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, desde el versículo 1, que Él veía cómo las personas llevaban su ofrenda, cómo las personas ponían, ¿verdad?, su ofrenda en el arca de las ofrendas. Y Él veía lo que ellos, ¿verdad?, ofrendaban, pero más allá de lo que ellos ofrendaban, el Señor veía cuál era la intención o cuál era la forma en que las personas llevaban su ofrenda al templo. Posiblemente muchos de ellos, dice la palabra del Señor en los primeros versículos, que había personas que eran ricas y ellos no llevaban, muchos de ellos no llevaban de lo mejor que ellos tenían, sino que llevaban al templo del Señor lo que a ellos les sobraba. Y hubo ahí, en ese momento en que estaba el Señor ahí, había una anciana que había llevado todo su sustento, dice el Señor, todo lo que ella tenía. Y esa era una de las actitudes que el Señor busca cuando nosotros nos acercamos al templo del Señor. El título de la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas se llama En el templo de Dios. En el templo de Dios. Ahora, por las circunstancias en las que estamos, ¿verdad?, lamentablemente se han vuelto a cerrar muchas iglesias, muchos templos, ¿verdad? Ya las congregaciones no pueden hacer sus cultos como antes, ¿verdad? Y se tienen que hacer virtualmente, ¿verdad? A través de los videos, a través del Facebook, a través del YouTube, de todos los medios en los que el Señor también, ¿verdad?, nos ha permitido usarlo como en este momento. Pero si nosotros pensamos un poquito, y yo le voy a pedir, quizás usted no se congregue en el templo donde yo iba, pero cuando usted se congregaba en su iglesia, en aquel templo en donde la congregación de donde usted es parte, se congregaban en ese lugar en donde nosotros nos congregábamos, ¿cómo era la ofrenda que nosotros le ofrecíamos al Señor? Y no estamos hablando de una ofrenda de dinero solamente, no una ofrenda de monedas, una ofrenda monetaria, una ofrenda material. No, la ofrenda que Dios está buscando de nosotros es nuestra propia vida. Que nosotros vengamos, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que nuestra vida sea la ofrenda que nosotros traemos al Señor. Ahora, ¿cuántas veces cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, pudimos nosotros mismos ofrendarnos a Él en su casa?
en el templo de Dios, como dice el título de nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que nosotros íbamos a ofrecerle? ¿Cuál era el motivo por la cual usted y yo nos congregábamos? ¿Cuál era el motivo? Pues quizás porque era una costumbre solamente en nuestra vida, solo una rutina. Quizás porque si nosotros llegábamos a faltar, ¿verdad? Las personas de nuestra congregación se iban a preguntar, ¿por qué ya no vamos? Quizás porque no queríamos, ¿verdad? Que se murmurara acerca de nuestra vida, que se murmurara porque ya no asistimos. Por eso no dejábamos de ir. Posiblemente muchos íbamos obligados. Quizás los jóvenes iban obligados por sus padres, los niños iban obligados por sus padres, o quizás el esposo por complacer a la esposa o viceversa. O simplemente porque era una costumbre ya en nuestra vida. ¿Cuántas veces se hacía el culto en el templo donde usted se congregaba? Posiblemente usted solamente iba una vez a la semana, 2 veces. Yo no lo sé. Pero las veces que teníamos esa gran bendición de llegar a la casa de Dios, ¿qué es lo que nosotros hacíamos en la casa de Dios? ¿Cuál era el punto principal? ¿Qué era lo que nosotros ganábamos con ir? Y si ese propósito se cumplía al asistir a la casa del Señor. Hay una razón por la cual el Señor quiso en su voluntad que se construyera un templo para Él. No para que Él habitara. Porque ahorita lo vamos a ver. La presencia de Dios no puede estar en un solo lugar. Primero porque su presencia es tan grande, es tan maravillosa, es tan majestuosa, que como cantábamos, ni aun los cielos pueden contener la presencia de Dios. Y también porque Él es omnipresente. Él está en todos lados. Así como ahora en este momento yo sé que su presencia está conmigo aquí, yo sé que también Él está con usted. Y Él está en todas partes. Porque su presencia es omnipresente. Entonces, el motivo por el cual el Señor mandó al rey David a construir una casa para Él, no era porque su presencia se quedaría ahí nada más. Había un propósito maravilloso. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, amén, que el primer templo de Jerusalén lo construyó Salomón, quien fuera el hijo del rey David. El Señor, ¿verdad? Le prometió a David que su descendencia iba a construir ese templo. David quería construirlo, pero el Señor le dijo, no, tú no lo vas a hacer, sino que será tu sucesor. Quien sería Salomón, y bajo la instrucción del Señor, bajo la voluntad del Señor, dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, en su capítulo 6, que Salomón empezó a construir el templo del Señor cuando él tenía 4 años ya de reinar, en el 4º año del reinado de Salomón. En el capítulo 6 de Primera de Reyes, usted lo puede leer en su casa con más detalle, con más paciencia, de la manera, ¿verdad?, con cada detalle en que se construyó el templo. Una cosa maravillosa que quizás nuestra imaginación no logra comprender o imaginarse totalmente, ¿verdad? Si hubiese podido hacer unas fotografías o unos dibujos, ¿verdad?, del templo original, de cómo fue que quedó. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 que las piedras que se ponían en el templo eran piedras que ya estaban talladas, ya estaban acabadas, porque ninguna herramienta de hierro se escuchaba en el templo, sino que todo ya iba listo y se ponían aquellas piedras. También dice que fue hecho la casa de Dios con madera de cedro, madera de ciprés y madera de olivo.
Y el rey Salomón, dice la palabra, que cubrió la casa de Dios, cubrió el lugar santísimo y el piso de la casa con oro finísimo. Imagínense qué tipo de oro tan especial, el oro más fino. Yo me imagino que pudiera haber existido en la tierra. Con ese se cubrió la casa de Dios. Este templo se hizo en 7 años. En el año 11, o sea, en el año número 11 del reinado de Salomón, se acabó de construir la casa del Señor. Es lo que dice en el verso 38 del capítulo 6. Y aparte, ¿verdad?, que Salomón hizo otros edificios también, y pusieron el mobiliario, ¿verdad? Y trasladaron el arca del pacto del Señor que estaba en la ciudad de David, la trasladaron al templo donde iba a estar, en el templo del Señor. Algo tan maravilloso. Lamentablemente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que este templo, ¿verdad?, tan bonito, una casa de Dios tan especial, fue destruida por el rey Nabucodonosor. Si recordamos, el Señor le había advertido al pueblo de Israel, porque ya habían caído tanto en idolatría, en desobediencia y en tanto pecado, y el Señor les había advertido que vendría aquel rey, vendría y destruiría el templo y los llevaría a ellos cautivos. Y el pueblo no hizo caso a la palabra del Señor, y la palabra de Dios se cumplió. Y el templo fue destruido por Nabucodonosor. Nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 36, del versículo 17 en adelante, que él, ¿verdad?, tomó todos los utensilios, los utensilios que eran consagrados para la casa de Dios, los tomó y se los llevó y los puso en el templo de su Dios. También dice que quemó la casa de Dios y rompió el muro de Jerusalén. Fue algo, un completo desastre, una completa ruina para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor lo permitió, porque el pueblo estaba desobedeciendo al Señor. Una de las razones es que se había apartado de Dios. Y el templo del Señor, ellos ya no lo usaban, ya no se acercaban al templo del Señor con el propósito por el cual el Señor quiso que lo construyera. Y el Señor permitió esta gran tragedia. Esto pasó, ¿verdad?, en el año 520 antes de Cristo. Pero dice la palabra del Señor que el segundo templo fue reconstruido por Zorobabel. Cuando el pueblo, ¿verdad?, se cumplen los 70 años de cautividad en Babilonia, el pueblo comienza, ¿verdad?, a regresar por órdenes de Ciro, el rey de Persia, y entonces él, ¿verdad?, manda cartas de que se construya nuevamente, manda el permiso de que se vuelva a construir nuevamente la casa del Señor, porque dice la palabra del Señor que Dios mismo puso en Ciro, puso en su corazón ese celo de que hiciera volver al pueblo y de que se volviera a construir el templo. Entonces el segundo templo fue construido por Zorobabel, quien fuera nieto del rey Joaquín. Entonces, cuando regresaron de la cautividad en Babilonia en el año 520 a.C., cuando se destruyó el primer templo fue en el año 586 a.C. Y la reconstrucción, ¿verdad?, cuando ellos regresaron de la cautividad en el año 520 al 515 a.C. Sin embargo, este templo también fue, ¿verdad?, invadido en el año 63 a.C. por un emperador romano llamado Pompeyo. Y nuevamente el pueblo del Señor, ¿verdad?, se quedó sin el templo de Dios, sin la casa de Dios. Cuando, ¿verdad?, empieza a reinar Herodes, rey de Judá,
¿verdad? Herodes el Grande llega al poder en el año 37 antes de Cristo, ya pocos años antes de que naciera el Salvador del mundo, amén. Y este rey, ¿verdad? Era un rey que no anduvo en los caminos del Señor. Este rey empezó, ¿verdad?, la obra nuevamente. Dice la palabra del Señor que 46 años duró la construcción de ese nuevo templo, imagínense. 46 años, duró más de los que tardó Salomón en construir el templo. Quizás él, hermanos, este hombre fue un hombre malo, ¿verdad? Un hombre realmente malo que no anduvo en los caminos del Señor. Sin embargo, el propósito de él construir el templo no era de ninguna manera agradar a Dios, no era de ninguna manera que pudiera el pueblo llegar a la casa de Dios para buscar su rostro, sino que él, ¿verdad? Quizás por ostenticidad, ¿verdad? Y querer complacer a sus súbditos, al pueblo, ¿verdad? Él construyó ese templo, quizás con la intención de vanagloriarse, de hacer ver el poder que él tenía y de ser objeto de admiración, como si se tratara, hermanos, de cualquier edificio, de cualquier arquitectura que uno pueda encontrar en el mundo, de cualquier lugar. Posiblemente usted ha visitado algún lugar en donde se encuentren edificios grandes, hermosos, que uno se sorprende y uno dice, wow, ¿hasta dónde el ser humano en la inteligencia que Dios le da puede ser capaz de construir hermosos edificios? Realmente que son objeto de admiración. Y para el rey Herodes quizás el templo de Dios era solamente eso. Pero la casa de Dios, hermanos, es más que eso. Llegar a la casa de Dios era más que poder presumir un templo hermoso. Era más que eso. Y quizás el rey Herodes en ese momento lo que quería era que lo admiraran por aquella gran construcción. Y para ese entonces, hermanos, tristemente, muchos del pueblo de Dios, como a través de los años ha pasado, habían olvidado el propósito principal por el cual la casa de Dios se había construido. ¿Para qué el Señor había querido en su voluntad construir una casa para Él? No para que Él se quedara ahí, ¿verdad? Como lamentablemente muchos, ¿verdad?, piensan que Dios está solamente en su templo y decir, voy a esperar cuando tú vengas a alabarme o a cantarme o a darme tu ofrenda mediocre, me voy a esperar en esta casa. Eso no es así. Se llama, le decimos, la casa de Dios, sin embargo, su presencia no se queda ahí solamente. Cuando usted y yo vamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón a nosotros mismos ofrendarnos en su casa, hermano, la presencia de Dios desciende con poder. La presencia de Dios nos llena, nos ministra, nos levanta, quebranta nuestro corazón, sana nuestras heridas, rompe las cadenas, rompe las ataduras, toma las cargas de nosotros y nos hace ser libres para su gloria. Podemos levantar nuestras manos. Por eso la gente se pregunta, ¿por qué hacen tanto alboroto en los templos? ¿Por qué los cristianos hacen tanto alboroto? ¿Por qué lloran? ¿Por qué gimen? ¿Por qué levantan sus manos? Es porque estamos disfrutando de la presencia de Dios y porque estamos disfrutando las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas en su casa. No es solamente por ir a darle una ofrenda mediocre como aquellas personas que el Señor Jesús veía en el templo, que daban en el templo lo que les sobraba.
No es de esa manera que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a su casa, dándole las obras, dándole algo mediocre, algo a medias, algo que ni siquiera nosotros sentimos en el corazón para darle. El Señor no merece eso. Él es digno de lo mejor. Él es digno de nuestra mejor alabanza. Él es digno de nuestra adoración, de nuestra humillación, de que le demos lo mejor a Él. Ese era el propósito. Ya para cuando el rey Herodes construye ese templo, el pueblo de Dios, muchos del pueblo de Dios habían perdido el sentido del por qué estaba la casa de Dios. Por eso el Señor, cuando Él, ¿verdad?, está ahí cerca del templo, Él puede ver cómo las personas se acercaban a darle la ofrenda al Señor. Dígame usted, si quizás en ese momento uno pudiera tener la oportunidad de ofrendar muchas cosas, porque el pueblo ofrendaba muchas cosas. No estábamos hablando solamente de unas monedas, sino una ofrenda, algún animalito, lo que tenía el pueblo. Imagínese, hermano, que yo llegara con muchas cosas de lo que me sobrara. ¿Usted cree que Dios se iba a agradar de mi ofrenda? Uno pensando, Señor, es que tú ya tienes que estar contento con lo que yo te estoy dando, porque es mucho, porque es una gran cantidad. Cuando en mi corazón hay rencor, hay vanidad. Cuando en mi corazón no está Dios. Cuando en mi corazón hay rencor, no hay perdón, no hay amor para el prójimo. Dígame usted si Dios se iba a agradar de lo que yo le llevara. Claro que no. Aunque fuera lo más hermoso, aunque fuera lo más caro, aunque pareciera lo más bonito que uno haya visto. ¿De qué se iba a agradar a Dios? Imagínese, hermano, por ejemplo, en este momento, estas flores, ¿verdad?, que preparamos para este momento, se las dedicamos al Señor. Es un ejemplo, ¿verdad? Poder decir, Señor, estas flores son para ti, son para que se vean bonitas en el programa. Pero el Señor conoce mi corazón. Si yo le estoy dando de lo que me sobra, o le estoy dando por dárselo, le estoy dando por compromiso, o para solamente una apariencia. Dígame usted, ¿de qué se iba a agradar el Señor? De nada, de nada. El Señor quiere sinceridad en nuestro corazón. Yo pudiera darle al Señor algo, prepararlo con todo mi corazón y posiblemente si alguien me viera pudiera decir, pero es que eso es tan poco, como la ofrenda de la viuda. Es que eso es tan insignificante, pero es de mi corazón y eso es lo que Dios quiere, que sea algo sincero. Y el pueblo había olvidado el propósito por el cual el Señor había ordenado que se construyera la casa del Señor. Cuando Salomón, hermanos, construye el templo en Primera de Reyes, dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Primera de Reyes. Vamos a leer solamente unos versículos, pero yo le invito a que lea desde el capítulo 6 de Primera de Reyes, el 7 y el 8. Y dice el versículo 13 del capítulo 8, dice, cuando ya se terminó el templo, ¿verdad? Y nos dice el título que ya empieza la dedicación al templo. Porque no era solo por construirlo, era para dedicárselo al Señor. Pero había un propósito de parte de Dios. Dice en el versículo 13, yo he edificado casa, le dice Salomón al Señor, por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Que la presencia de Dios iba a estar en ese lugar para siempre, pero no que se quedara allí solamente el Señor esperando, no.
El Señor habita en todo lugar, pero ese lugar era especial, donde su presencia se manifestaría al pueblo de Israel. Dice el versículo 23, capítulo 8, dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahí Salomón entiende que esa casa, por más hermosa que se veía, no podía contener la presencia del Señor. Que era algo que ni los cielos, dice, pueden contener tu presencia. Pero dice, versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. En la casa de Dios, su nombre estará ahí, el nombre del Señor. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Ese era el propósito. Que el pueblo de Dios pudiera llegar a la casa del Señor a hacer oración delante de Dios. Y el Señor escucharía las oraciones cuando el pueblo de Dios se humillara delante de Él. Y ahí en adelante Salomón empieza a decirle cada situación en la que posiblemente el pueblo de Dios se encontrara. Le dice, por ejemplo, en el versículo 33, si tu pueblo fuera derrotado de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti y confesaren tu nombre y oraren, tú escucharás desde los cielos. Si tu pueblo se arrepintiere, tú escucharás desde los cielos. Y si el cielo se cerrare y no lloviere, porque ellos pecaron contra ti, pero te rogaran en este lugar, o sea, en la casa de Dios, y confesaran tu nombre y se volvieren de su pecado, tú escucharás la oración también, le dice. Tú oirás desde los cielos y los vas a perdonar. Y les dice, y si en la tierra, Señor, hubiera hambre, pestilencia, y empieza ahí a nombrar algunas plagas, dice, y si los enemigos los sitiaren en la tierra, o cualquier enfermedad, Señor, a toda oración y a toda súplica, Señor, tú oirás desde los cielos, le dice Salomón. Si ellos vinieren a esta casa, dice, y extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, dice, y perdonarás. Señor, y si el extranjero que no fuera de tu pueblo y viniera de tierras lejanas por causa de tu nombre, por haber escuchado la grandeza de tu poder y de lo que has hecho a través de tu pueblo, y viniera, mira hermano, el extranjero viniera a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos, Señor. También oirás desde los cielos, en el lugar de tu morada, para que todos conozcan tu nombre. Señor, y si tu pueblo saliera en la batalla contra sus enemigos, Señor, tú oirás desde los cielos y escucharás la oración y la súplica y les harás justicia. Y si pecaren contra ti, y si pecáramos contra Dios, hermano, porque dice el versículo 46, porque no hay hombre que no peque. Si viniéramos delante del Señor, dice, pero y ellos volvieran a ti, si volviéramos al Señor, hermano, y oráremos en la casa de Dios,
nos convirtiéramos con todo nuestro corazón, dice, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada. Hermano, ese era el propósito de venir en oración constantemente, cualquiera que fuera la dificultad del pueblo. Si estuvieran en guerra, si estuvieran oprimidos por sus enemigos, si estuvieran en enfermedad, en alguna plaga, si hubieran pecado y volvieran de sus pecados, si viniera un extranjero y oraran todos, el Señor oiría las oraciones. Cuando nosotros fuimos con esta actitud a la casa de Dios, cuando nos acercamos, cuando estábamos oprimidos, cuando estábamos cansados, cuando estábamos enfermos, cuando andábamos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Nosotros que somos extranjeros, que quizás, como dice el versículo, ¿verdad? El versículo 41, que quizás no pertenecemos al pueblo de Israel, podemos venir a la casa de Dios, hermano, porque Él no hace acepción de personas. La salvación que Dios ofrece es para todos y Él la ofrece gratuitamente. Hermano, ¿cuántos de nosotros venimos con estas actitudes a la casa de Dios? Más que un lujo, más que todo el oro que Salomón pudo ocupar, aquellas maderas preciosas, aquellas piedras preciosas, hermano. Más que eso, era que el pueblo de Dios pudiera acercarse a la presencia del Señor. El pueblo podía buscar a la presencia de Dios en su casa, claro que sí, con sus familias, como nosotros ahora lo estamos haciendo. Pero ese lugar especial, hermano, que con tan solo que el pueblo pudiera orar, ¿verdad? Mirando hacia el templo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Daniel oraba al Señor, abría las puertas de su cámara, viendo hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo que habían destruido. Por la misericordia de Dios, hermano, nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente. ¿Cuál era nuestra actitud cuando íbamos a la casa del Señor? Ese era el propósito que el Señor le dejó a su pueblo. Más allá de lo que pudiera haber en ese templo tan hermoso. Dios quería que la vida del pueblo se acercara al Señor. Entonces, ¿cuál era nuestro propósito, nuestro deseo, la razón verdadera por la cual nosotros nos acercábamos a la casa del Señor? Quizás nos desviamos del propósito. Quizás empezamos a afanarnos en otras cosas. Quizás empezamos a distraernos y ya el propósito por el cual nosotros nos acercábamos a la casa de Dios era otro, era distinto. Pensábamos agradar a Dios. Pensábamos que íbamos con el corazón. Pensábamos que íbamos de nuestra voluntad. Pero al salir de la casa de Dios salíamos iguales. No había una transformación, no había una humillación, un quebrantamiento. A veces ni una lágrima derramábamos en la presencia de Dios. Lo que le dábamos al Señor, quizás una alabanza mediocre, una alabanza en la que ni siquiera nuestra boca podíamos abrir. Ni siquiera levantar nuestras manos porque no lo sentíamos en el corazón. ¿Qué era lo que le dábamos a Dios, hermanos? Migajas, lo que nos sobraba, como aquellas personas en el templo. Nuestro corazón en ese momento no estaba en la presencia de Dios,
sino pensando a qué horas terminaría, por qué ya se hizo largo el culto, a qué horas vamos a salir, ya necesito salir porque tengo que hacer otras cosas al salir. Imagínese, hermano, y nosotros pensando que íbamos a agradar a Dios, pensando al salir, Señor, tú tienes que estar muy contento con lo que yo te vine a dar. Y el Señor, hermano, ni siquiera nos miraba por la actitud que teníamos en nuestro corazón, por aquello que íbamos a ofrecerle. Hermano, el Señor merece lo mejor. Y cuando digo lo mejor, no significa que le vamos a dar lo más caro, no. Significa que lo vamos a dar con sinceridad. Imagínese, hermano, que yo me acercara a usted, quizás porque es su cumpleaños, ¿verdad? Y yo fuera con usted y yo le diera, hermano, es su cumpleaños, ¿verdad? Y, ay, hermano, pues tenga. Imagínese, hermano, que yo me acercara a usted, amigo que nos escucha, que yo te dijera, pues te doy esto, pues es tu cumpleaños, pues ten, a ver si te gusta. Hermano, desde que yo le empiezo a decir esas palabras, usted se va a sentir muy mal. Porque usted está viendo la actitud con la que yo le estoy dando mi presente. Si usted cree que usted se merece un respeto de parte de mí, ¿verdad? Que yo pudiera ser más sincera, más amable, el Señor se merece mucho más. Y si no le íbamos a dar algo al Señor de nuestro corazón, era mejor no darlo. Porque con todo, hermano, nosotros quizás pensábamos, Señor, has de estar muy contento con lo que hoy te di, pero el Señor ni siquiera lo recibió. Porque perdimos el verdadero propósito de estar en la casa de Dios. Nos distrajimos con afanes, con vanidades, con mentiras, con distracciones del enemigo. Distrajo nuestra atención, distrajo nuestro objetivo, distrajo nuestra mirada. Y ya no íbamos a la casa de Dios a buscar su rostro, a buscar su perdón, a buscar su presencia. Nos enfocábamos en sentirnos bien nosotros, con lo que hacíamos, con lo que vestíamos, con lo que decíamos. Y el Señor, si íbamos a la casa de Dios, era por Él. Él era el propósito, era para Él. Es por Él que llegamos ahí. Si usted hace un culto en su casa, es por Él. Él es la razón. No es para agradar a los hombres, no es para agradar a los líderes. Es por Él, porque el alma tiene sed de Dios. Porque queremos alabarle, queremos cantarle, entregarle. Quizás nuestro cántico, nuestra voz no sea la más afinada, la más mejor, Señor, pero tú conoces mi corazón, que te canto con toda mi alma, Señor, y que quiero hablar contigo, quiero pedirte perdón, y que quiero escuchar tu palabra. Entonces nos olvidamos de que estar en la casa de Dios era para agradarle a Él, para estar en su presencia, llegar en súplica, en oración, en humillación, pidiendo su perdón y pidiendo su misericordia. ¿Cómo era nuestra alabanza? ¿Cómo era nuestra ofrenda? Si realmente exaltaba su nombre. Eso, hermanos, no depende de la aprobación de los hombres. Yo le pudiera decir a usted, hermano, qué bonito usted cantó, qué bonito usted alabó al Señor, qué bonito usted predicó, hermano. Hermano, su ofrenda, hermano, su alabanza, hermano, cómo usted se humilla delante de Dios. Pero ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirá el Señor? Eso es lo que realmente importa. Quizás cuando usted está humillado ante el Señor, a lo mejor alguien llegara a despreciarlo.
Quizás los del mundo dijeran, ¿por qué lloran cuando están en la casa de Dios? Es porque sentimos la presencia de Dios, porque estamos agradecidos, porque pedimos su perdón. Quizás al hombre no le agrademos cómo cantamos, ¿verdad? Cómo alabamos, cómo buscamos al Señor. Pero si a Dios le agrada, hermano, eso es todo. Se cumplió el propósito por el cual el Señor quiere que nosotros le busquemos. Se cumplió. Cuando Dios está mirando con agrado el por qué nosotros nos estamos acercando ante Él, que le estamos dando nuestra alabanza, nuestro perfume, como aquella mujer Miriam que le dio su perfume al Señor. Entonces, hermano, ¿de qué sirve a veces tanto espectáculo, tanta gala, tanta elegancia? Yo no digo que no hay que arreglarnos para el Señor, hermanos. Al Señor hay que darle lo mejor y el respeto en su casa. Pero más allá de eso, el Señor nos quiere a nosotros, nuestra vida, nuestro corazón. Que con sinceridad nos acerquemos ante su presencia. El Señor, hermano, nos observa. Así como el Señor en varias ocasiones, ahorita vamos a leer, el Señor observaba a las personas cuando se acercaban al templo, no solo por las ofrendas, no, era lo que la gente iba a hacer al templo. La gente ya no llegaba a orar al Señor en el templo. Y el Señor nos observa a nosotros. Cuando nosotros nos acercamos ante Él, nuestras actitudes, así como veía Él las actitudes que muchas de las cuales no son aceptadas ante el Señor. Dice el libro ahí de Lucas, hermano, ahí mismo, donde leíamos en el capítulo 18, el Señor da una parábola acerca, ¿verdad? En el capítulo 18, versículo 9, acerca del fariseo y el publicano. ¿Por qué? Porque él veía, dice, en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y les dijo, les empieza a decir la parábola, 2 hombres subieron al templo, hermano. Mire cómo subían estos hombres al templo, con una actitud cada uno diferente. 2 hombres subieron al templo a orar. Se puede decir que los 2 iban a orar y que era lo que Dios quiere, que oremos. Pero mire la actitud de cada uno. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, cuando estaba orando, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Verdad? Él echándose flores. No soy malo. Soy un hombre justo. Ayuno, ofrendo y doy. Doy diezmo, dice, de todo lo que gano y ayuno 2 veces a la semana. Esa era su actitud. ¿Es malo ayunar? No. ¿Es malo diezmar? Claro que no. Se puede decir que sí estaba haciendo en parte la voluntad de Dios, pero era un hombre orgulloso, un hombre altivo, que se creía un hombre justo. Si cuando uno, hermano, va a orar, leíamos en Primera de Reyes capítulo 8, que uno va a pedirle perdón a Dios. No va uno a presumirle al Señor de lo que somos. El Señor sabe quiénes somos.
Hermanos, si nosotros en un momento nos creemos que somos muy buenos, el Señor sabe si realmente lo somos. No necesitamos decirle a Él lo que somos, lo que creemos ser, que a veces ni somos. Y este hombre se creía justo, se creía un santo. Y le empieza a decir al Señor si el Señor sabía quién era Él. Si realmente lo era. Esa era la oración del fariseo. Y el publicano dice, versículo 3, estando lejos. Mire lo que hace cuando uno reconoce que delante de Dios, hermano, no somos nada. Que no merecemos ni una gota de su misericordia. Que no merecemos, hermanos, estar en la presencia de Dios. Este hombre se sentía tan sucio, tan pecador, yo no sé. Que él dijo, no me puedo acercar más al templo, tengo que estar lo más lejos, dentro del templo, pero lo más lejos, porque no se sentía digno. Eso es lo que hace, ¿verdad? Cuando uno siente aquella culpabilidad de haber ofendido a Dios. Y esa es la actitud que Dios quiere, no una actitud de altivez, de que yo hago esto, de que yo hago lo otro, que soy esto, que yo oro, que yo esto. Esa no es la actitud que Dios le agrada, de un fariseo. El publicano dice que estaba a lo lejos y que ni aún quería alzar sus ojos al cielo. ¿Cómo se sentía él? No se sentía digno. Y dice que golpeaba su pecho, diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Reconocía su pecado. Eso es lo que Dios quiere cuando nosotros estemos en comunión. Y eso es lo que el Señor muestra. Este ejemplo de dos personas que se acercaban al templo. Más adelante en Lucas, ahí mismo, hermanos, su capítulo 19, dice la palabra del Señor en el versículo 45, cuando el Señor llega al templo una vez más. Mire lo que estaba haciendo el pueblo. Habían ocupado el patio del templo, o yo no sé en qué parte del templo la gente ya se había acomodado, ¿verdad? Y había puesto ya sus puestos de venta. Vendían bueyes, vendían palomas, vendían ovejas, dice la palabra del Señor. Cambiaban sus monedas. Hermanos, el templo no había sido construido para eso. Pero a alguien se le ocurrió, pues vamos a hacerlo, aquí hay lugar, aquí viene la gente, hay que aprovechar que la gente viene a orar y por ahí les ofrecemos nuestros productos. Y habían ocupado el templo de Dios para eso, para sus negocios. Y dice la palabra de Dios, Lucas 19, versículo 45, que entrando en el templo, el Señor comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Los empezó a echar fuera. ¿Por qué? Porque el celo, dice la palabra de Dios en otro de los evangelios, que el celo del Señor lo consumía a él por dentro. Él no podía resistir. ¿Cómo era posible que esa gente estuviera haciendo eso en la casa de Dios? Vendiendo y comprando. Hermanos, esas personas ya no iban a la casa de Dios. Yo pienso que al empezar ellos el día, empezaban a poner sus puestos, ni siquiera se acercaban a la casa de Dios adentro para darle gracias a Dios, para orar, que ese era el propósito que el Señor tenía. Llegaban y lo que les preocupaba era que pudieran vender sus productos, sus animales y cambiar las monedas y enriquecerse. Ese era lo que el pueblo estaba haciendo. Y el Señor empieza a echarlos afuera y les dijo, mi casa es casa de oración, escrito está. Mi casa es casa de oración.
¿Para qué era la casa de Dios? La casa de oración. Mi casa es casa de oración. Y les dice, pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. A eso ya se dedicaba en la casa de Dios. Mire, el Evangelio de Lucas nos dice así, que estaban ellos haciendo negocio. En el Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 21, nos narra la misma historia, pero quiero decirles otros detalles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 14, dice que sacó a los cambistas, ¿verdad? Desde el versículo 12 los sacó y dijo que su casa era casa de oración. Pero dice que cuando vinieron a él, dice, y vinieron a él en el templo, los ciegos y los cojos, y los sanó. Porque para eso uno se acerca al Señor. Para que el Señor nos sane. No para ir a comprar. El pueblo de Dios se acercaba para ir a comprar. Y cuando Él, por eso dice que esta parte se llama la purificación del templo. Cuando Él purificó el templo, entonces cuando sacó a toda esa gente, entonces vinieron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. Porque uno va a la presencia de Dios, hermano, y el Señor hace maravillas en nuestras vidas. El Señor sana nuestro interior y hace una obra maravillosa. Sana los corazones. Dice en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, la misma enseñanza de la purificación del templo. Pero él dice en el Evangelio de Marcos, su capítulo 11, en el versículo 17, el Señor dice, mi casa es casa de oración para todas las naciones. Lo que decía en Primera de Reyes, capítulo 8. Para todos. Si algún extranjero, hermano, quería venir a la casa de Dios, las puertas estaban abiertas para que buscaran el rostro de Dios. Dice la palabra del Señor. Y en el Evangelio de Juan, cuando nos habla de la purificación del templo, en el capítulo 2, desde el versículo 14, dice que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y dice, en el versículo 14 en adelante, dice, capítulo 2, dice que haciendo un azote de cuerdas el Señor echó fuera del templo a todos y los esparció las monedas, de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre un mercado, casa de mercado. Eso es lo que ya había hecho el pueblo con la casa de Dios. Nosotros, hermanos, ya no podemos en estos tiempos, ¿verdad? Algunos todavía tienen la oportunidad de ir a la casa de Dios, algunos ya no. Pero podemos acercarnos a su presencia. ¿Cómo es la actitud con la que nosotros podemos acercarnos a Él? El Señor, dice la palabra de Dios, que Él no habita en una casa hecha por manos de hombres. Esto significa, hermano, que la presencia de Dios no está ahí solamente las 24 horas en la casa, en el templo. El Señor está en todas partes. Y ahora nosotros, hermanos, por la misericordia de Dios, si es que hemos llegado a los pies del Señor, ahora nosotros somos ese templo, el templo de Dios, donde su presencia puede habitar. La pregunta es, para los amigos que nos están escuchando, si Dios ya habita en tu corazón. Y
Quizá podemos seguir yendo a la casa de Dios. Gloria al Señor. Que podamos ir con el propósito que Dios nos enseñó en su palabra. Pero este es el templo en el que el Señor quiere habitar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no es nuestro cuerpo? Una vez que nosotros llegamos al Señor y le entregamos nuestro corazón, le pedimos al Señor perdón y que sea nuestro Señor, ya no es de nosotros este cuerpo. Ahora es el templo del Señor. Es el templo del Espíritu Santo y Él habita. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora la pregunta es, si nuestra vida, si nuestro cuerpo, si yo soy el templo de Dios o no lo soy. Si este templo es casa de oración o no. La respuesta cada uno de nosotros lo tenemos. ¿Qué es lo que le hemos estado dando al Señor? ¿Cuál es esa actitud? Y si ha sido sincero delante del Señor. Si le hemos dado lo que nos sobra, ¿verdad? O le hemos dado con sinceridad. El Señor merece lo mejor de nosotros. De todo nuestro corazón, con sinceridad. Amén. Así que le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Cuando nosotros leíamos, ¿verdad? En el capítulo 21, en el versículo 5, ¿verdad? Aquellas personas pensaron que el Señor Jesús se iba a admirar del templo, ¿verdad? De esas piedras tan bonitas que tenía, de aquellas ofrendas con las que se había construido el templo, ofrendas de votos, de ofrendas que había llevado la gente. Pero el Señor les dice, en cuanto a estas cosas, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que sea destruida. El Señor anunciando en ese momento que ese templo tan bonito que el pueblo de Israel se jactaba y decía lo bonito que era, sería destruido, hermanos. Y así pasó. Fue destruido por un emperador romano llamado Tito, años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No quedó, como dice la Escritura y como Él mismo dijo, piedra sobre piedra. El Señor lo permitió así, porque el pueblo había perdido el sentido y ya no se acercaban a su casa de la manera que Dios quería. El Señor en este momento, en estos días, ¿verdad? Por sus planes y porque su palabra se está cumpliendo, porque sabemos que los tiempos ya son cortos y que sabemos que nuestro Señor viene pronto por su pueblo. Hermanos, Él mismo ha permitido, porque si Él no hubiese querido, hermanos, los templos seguirían abiertos y nosotros hubiésemos podido seguir llegando. Pero el Señor lo permitió así. ¿Será una de las razones que el pueblo de Dios había perdido el propósito por el cual se congregaba? ¿Será que Dios, hermano, estaba cansado de lo que nosotros hacíamos en su casa? Que no era con sinceridad, que no era nada agradable a Él, y que permitió que se cerrara. ¿Será que el Señor, como dice la palabra de Dios en el libro de los profetas, que Él ya estaba hastiado de las ofrendas? Ofrendas que a Él, hermanos, ni le agradaban, y que el pueblo le llevaba.
pero que a Dios ya ni le agradaba, porque el pueblo se había apartado de él. Y el Señor permitió en este tiempo que muchos templos se cerraran. Que nosotros, hermanos, al acercarnos al Señor, podamos acercarnos a Dios con una actitud de sinceridad, que sea una ofrenda de verdad sincera, lo que nosotros traigamos ante su presencia cuando nos arrodillemos delante de Él. No podemos llegar a su casa, pero aquí está el Señor en nuestro corazón. Esta es su casa. El templo de Dios somos nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser sinceros y acercarnos delante de Él. Amén, con un corazón agradecido, con un corazón humillado, no con un corazón orgulloso ni altivo, sino con un corazón agradecido. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Si alguien tiene una petición de oración, lo puede escribir en los comentarios también. Vamos a estar dando gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor, amén, por cada vida, por cada uno de los que han estado en la transmisión. Y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, si tú quieres que tu vida sea el templo donde Dios viva para siempre, entonces ábrele tu corazón al Señor. Pídele perdón y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por mí en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre para comprar la salvación de mi alma. Te pido que me perdones todos mis pecados, que me laves con tu preciosa sangre, que limpies mi corazón de todo pecado, de todo lo que no te agrada. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes, Señor, a poner por obra tus mandamientos, tu palabra, Señor, que no sea borrado mi nombre de tu precioso libro, Señor. Ayúdame a seguirte cada día de mi vida, Señor, a serte fiel, a buscarte con todo mi corazón, Señor, con toda mi alma, Padre. Ayúdame a poner por obra, Señor, tu palabra, Dios mío. Te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi alma, Señor. Toma mi vida. Acéptame como uno de tus hijos. Yo quiero ser parte de tu pueblo en esta hora, Señor. Te lo pido y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias.